En septiembre de 2024, la ciudad de Esperanza del Valle, famosa por sus místicas historias y secretos ocultos, se encontraba más inquieta que nunca. Cada año, durante el mes de septiembre, los habitantes esperaban con ansias la revelación de los 10 números de la suerte, una antigua tradición que se remontaba a los tiempos coloniales. Esta vez, sin embargo, algo especial parecía estar ocurriendo. Los 10 números de la suerte eran más que una superstición en Esperanza del Valle. La leyenda contaba que aquellos que lograran descifrar el misterio detrás de ellos serían bendecidos con una fortuna inesperada, que cambiaría sus vidas para siempre. Pero la verdadera historia detrás de los números era más oscura y profunda de lo que muchos podían imaginar. El origen de los números. Según los antiguos relatos, en el siglo XVIII, un misterioso extranjero llegó al pueblo. Nadie sabía de dónde venía ni por qué había elegido instalarse en aquel lugar, pero pronto se ganó la confianza de los locales con su amabilidad y sabiduría. Con el paso del tiempo se descubrió que era un matemático brillante y un astrólogo, habilidades que muchos consideraban milagrosas en aquella época. Se decía que podía ver el futuro a través de las estrellas y los números, y que había creado una secuencia mágica de 10 números que, si se seguían al pie de la letra, podían traer fortuna, poder y sabiduría. Cuando el forastero murió de manera inesperada, los habitantes descubrieron un libro oculto en su casa, un extraño manuscrito lleno de símbolos y ecuaciones que parecían indescifrables. Solo en la última página, claramente escritos, se encontraban 10 números: 7, 3, 9, 15, 21, 4, 18, 2, 12 y 6. Desde ese día, cada septiembre, esos mismos números eran mencionados en sueños por distintos habitantes del pueblo, y el fenómeno fue llamado los 10 números de la suerte. Septiembre de 2024. La profecía. Este año, la revelación de los números se sintió diferente. Algunos decían que el aire se había vuelto más denso, que los vientos susurraban cosas extrañas y que incluso las estrellas parecían parpadear con mayor intensidad. Durante las primeras noches de septiembre, muchos habitantes comenzaron a tener sueños extraños. En esos sueños aparecían los números, pero no de la forma habitual. En lugar de estar simplemente escritos o mencionados, los números brillaban, flotaban y se movían como si tuvieran vida propia. Julia, una joven periodista que había regresado al pueblo tras años de vivir en la ciudad, fue una de las primeras en notar que algo no estaba bien. Sus padres, nativos del lugar, siempre le hablaban de la tradición de los números, pero ella nunca había creído en esas historias. Sin embargo, la primera noche de septiembre, soñó con un reloj que marcaba las horas, pero en lugar de manecillas, los números del 1 al 10 aparecían uno por uno, hasta que el reloj explotaba en una nube de polvo dorado. Despertó sudando, con una extraña sensación de que algo iba a suceder. Los rumores empezaron a correr. Otros también habían soñado con los números, pero en sus sueños, cada número tenía un propósito o un mensaje oculto. Los habitantes más ancianos del pueblo decían que este año sería diferente, que los números no solo traerían fortuna, sino que también podrían desatar un antiguo poder olvidado. El enigma de los 10 números. Guiada por la curiosidad y el misterio que envolvía a los números, Julia decidió investigar más a fondo. Visitó la biblioteca del pueblo, donde encontró viejos manuscritos que hablaban del misterioso extranjero y su secuencia mágica. Según algunos textos, los números no solo predecían la fortuna, sino que también eran la clave para desatar una puerta dimensional que conectaba el mundo humano con el de los espíritus. Mientras más investigaba, más aterradoras se volvían las historias. Algunos manuscritos hablaban de una maldición atada a los números. Decían que cada 100 años, si alguien lograba descifrar su verdadero significado, no solo recibiría riqueza y poder, sino que también despertaría a una entidad antigua que traería caos y destrucción. Julia sintió que se estaba acercando demasiado a algo peligroso, pero ya no podía detenerse. Cada noche soñaba con los números y cada vez que lo hacía, las imágenes eran más claras y vívidas. En uno de esos sueños, vio una puerta dorada en medio de un campo de flores marchitas, y en la puerta,
Los 10 números de la suerte estaban tallados en el marco. La comunidad en alerta. El 10 de septiembre, Julia decidió compartir lo que había descubierto con algunos de los ancianos del pueblo, incluidos los descendientes de las familias que habían estado allí desde el principio. Uno de ellos, el abuelo Ignacio, le contó que en 1924, justo 100 años atrás, algo similar había ocurrido. Los números aparecieron en los sueños de varios habitantes, y aunque algunos lograron obtener riqueza, la mayoría sufrió desgracias inesperadas. Se corrió la voz de que alguien había logrado abrir la puerta dimensional en un intento desesperado por obtener más poder, pero en lugar de riquezas, trajo consigo una plaga de mala suerte que afectó a todo el pueblo durante décadas. Con cada día que pasaba, más y más personas en el pueblo soñaban con los números. Algunos comenzaron a obsesionarse, apostando sus bienes y ahorros en loterías y juegos de azar, convencidos de que este año sería el suyo. Otros, en cambio, empezaron a temer que los números trajeran consigo algo mucho más peligroso que la simple fortuna. El descubrimiento final. El 24 de septiembre, el día en que los 10 números de la suerte debían ser revelados oficialmente, Julia y algunos ancianos decidieron realizar un ritual en la antigua casa del extranjero. Estaban decididos a desentrañar el misterio antes de que fuera demasiado tarde. Durante la ceremonia, encendieron velas y recitaron antiguos cánticos que habían encontrado en los escritos del extranjero. De repente, la habitación se llenó de un viento frío y las velas comenzaron a parpadear. En el centro de la sala, un círculo de luz dorada apareció en el suelo y los 10 números comenzaron a flotar en el aire, brillando con una intensidad cegadora. Cada número parecía tener vida propia, girando y danzando en el aire, hasta que finalmente se ordenaron en una secuencia: 21, 3, 18, 9, 7, 15, 4, 6, 12, 2. Justo cuando creyeron haber descifrado el enigma, la puerta dimensional que Julia había visto en sus sueños comenzó a materializarse frente a ellos. La sala se llenó de una energía oscura y desconocida. De repente, la puerta se abrió y una figura oscura emergió, susurrando palabras incomprensibles. El destino del pueblo. En un acto desesperado, los ancianos rompieron el círculo de luz y la figura desapareció junto con la puerta. Pero el daño ya estaba hecho. Los números habían desatado una antigua maldición que comenzaba a tomar forma en el pueblo. A partir de ese día, las fortunas de aquellos que jugaron con los números comenzaron a cambiar drásticamente. Algunos se volvieron increíblemente ricos, mientras que otros lo perdieron todo de la noche a la mañana. Y aunque la figura oscura había desaparecido, la sensación de que algo maligno había sido despertado permanecía en el aire. Esperanza del Valle nunca volvió a ser la misma después de ese septiembre de 2024. Los 10 números de la suerte habían cumplido su promesa, trayendo riquezas a algunos y desgracias a otros, pero también recordando al pueblo que no todo lo que brilla es oro y que ciertos misterios es mejor dejarlos sin resolver. Julia, por su parte, nunca dejó de investigar el verdadero origen de los números, convencida de que la entidad que vieron no era el final de la historia, sino solo el principio de algo mucho más grande y aterrador que aún estaba por venir.